Tenemos una idea de lo que vamos a estar hablando. Miren, el título es interesante, me llamó la atención, estuve trabajando en el título. Muchas veces el título de los temas trae problemas para poder encajar con la temática. Más fe, menos miedo. Creo que es una temática interesante para el tiempo en el cual nos encontramos en estos momentos. Saben que muchas personas corren, vi algunos videos de personas, mientras temblaba la tierra en México, muchas personas agarradas a una esquina, nada más decían, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Y es preocupante que nos recordemos de Dios en momentos cuando más lo necesitamos. Creo que nosotros debiéramos buscar a Dios en todos momentos. En todos momentos debiéramos buscar a Dios, porque cuando venga la dificultad podamos clamar a Dios, decir, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Que podamos afirmarnos con una promesa, no solamente clamar desesperado. Mis hermanos, recuerdo hace unas cuantas semanas estuvimos en la iglesia de Bethlehem. Estuvimos hablando sobre la iglesia de Éfeso. Por eso ven la temática a seguir, la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Éfeso tenía algo interesante, que tenía muchas cualidades buenas. Pero la iglesia de Éfeso había perdido lo más importante. Había perdido el amor. No importa lo que usted haga, si no lo hace por amor, no sirve de nada. En cada iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis hay un mensaje para la iglesia final. Un mensaje para nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Hay un mensaje para la iglesia de Éfeso para su tiempo, pero también es para nosotros. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo te conozco. Los 7 candeleros representan el fuego del amor que le faltaba a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, verso 8 en adelante, vuelve el ángel a hablar. Siempre que habla a las iglesias, empieza en la misma temática. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. La iglesia de Esmirna necesitaba una esperanza de esa magnitud. Pero la iglesia de Éfeso necesitaba entender que Cristo es el candelero, Él es la fuerza, Él es el fuego del amor. Pero la iglesia de Esmirna necesitaba entender que Cristo es el que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis 1:18 dice de la siguiente manera: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice el texto, sigue diciendo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es interesante lo que Jesús está, una esperanza a una iglesia que iba a pasar por sufrimiento. Noten que a la iglesia de Éfeso se les dice: yo conozco tus obras, pero tú has faltado en el primer amor. Pero la iglesia de Esmirna, no hay reprensión para esta iglesia. Hay una palabra de consolación, una palabra de esperanza para esta iglesia. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Cristo conocía por lo que iba a pasar esta iglesia.
Es interesante las descripciones que nos da sobre la palabra Esmirna. Dice, le voy a dar dos razones sobre esta palabra. Esmirna viene de la mirra. Hay una flor llamada mirra, y la mirra, para que pueda dar el olor, había que machacarla. Y se usaba como olor, se usaba como ungüento, si tenía algún dolor, y también se usaba para embalsamar a un muerto. Pero los expertos se han dado cuenta que esa no es la definición de esa iglesia. Le llaman a Esmirna la ciudad de la vida. La ciudad de la vida se encuentra hoy en la ciudad de Turquía, en una ciudad llamada Izmir. Allá está esa ciudad, en Turquía. Es interesante que observemos las declaraciones que hace Jesús sobre esta iglesia. Yo conozco tus obras. En cada palabra que Jesús menciona a las iglesias le dice lo mismo. Yo conozco tus obras. En otras palabras, yo no me puedo esconder de ti. Yo no puedo hacer nada oculto que Dios no lo sepa. Dios todo lo sabe. Dios nos conoce. Así que no podemos jugar. No podemos jugar al cristianismo. Jugar a la iglesita. Creo que debemos entender las palabras de Jesús. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Es interesante porque muchas de estas personas llegaron a ser pobres. Quiero leerle un pensamiento que se encuentra en el libro de Hebreos 10:34. Permítanme leerle lo que dice Hebreos 10:34. Así que tenemos una iglesia que ha sido despojada. Ha sido despojada de lo que tiene. Si tenía casa, le quitaron la casa. Si tenían animales, le quitaron los animales. Si tenían tierra, le quitaron la tierra. Y ahora la iglesia de Esmirna pasa por una terrible y extrema pobreza. Por eso que el texto dice de la siguiente manera, volviendo al libro de Apocalipsis capítulo 2, donde estamos concentrados. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Fueron despojados de lo que tenían. Y ahora pasan por pobreza extrema. Pero el texto sigue diciendo, pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna era rica en fe, rica en obras, rica en gracia, rica de espíritu, rica en espiritualidad, rica en obediencia, rica en fidelidad, rica en decir estoy aquí firme hasta la muerte. Era rica en esa cosa la iglesia de Esmirna. Comparativamente con la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia que nos representa a nosotros en el tiempo del fin. Apocalipsis 3:17, miren lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ven la comparación aquí de espiritualidad? ¿Se dan cuenta en dónde estamos nosotros parados? La iglesia de Esmirna rica en esta cosa, pero la iglesia de la Odisea rica en la otra cosa, en poca espiritualidad, rica en el mundo, rica en la desobediencia, rica en la mundanalidad, rica en que se parece más a los
de afuera que los que son cristianos. Rica en eso es la iglesia de la Odisea. Pero la iglesia de Esmirna es una iglesia que tenía las cualidades de Jesucristo. El texto nos sigue hablando. Pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Siempre va a existir este problema fuera y dentro de las iglesias. En el tiempo de Esmirna habían muchos judíos, incluso algunos hasta miembros de la iglesia, que hacían el papel del diablo. Oigan bien lo que estoy diciendo. Podían ser personas no cristianas, como podían ser personas cristianas, entre comillas, que en vez de servir a Dios, servían al diablo. Y agarraban a sus propios compañeros, hermanos de iglesia, y lo acusaban. Lo acusaban. Y eran prácticamente muertos a causa de esa persecución contra ellos. Tenemos el caso de un hombre llamado Policarpo. Policarpo tenía 40 a 42 años, siendo el obispo de la iglesia de Esmirna. Y cuando fueron a la casa de Policarpo, fueron un viernes en la tarde. Y cuando llegaron allá, Policarpo le dijo a los soldados romanos que se aguantasen un poco hasta que su esposa le preparase alimento para que ellos comieran. Mientras tanto, él fue a una esquina de la casa para orar por los soldados romanos, para que Dios los perdonara, para que Dios transformara sus corazones. La historia dice que pasó 2 horas orando mientras los romanos comían, y Policarpo mencionaba todos los nombres que podía recordar. Fue llevado ante las autoridades. Dice que había un gobernador llamado Statu Quadratus. Nombre extraño el nombre. Statu Quadratus. Extraño el nombre. Dice que este gobernador trató por todos los medios de salvar a Policarpo. Habló con todos los que tenía que hablar. Y cuando vio que no podía hacer nada, los mismos miembros, los mismos compañeros, los mismos amigos, dice la historia, que en sábado fueron y recogieron leña. Hicieron una fogata para poner a Policarpo aquí en medio de la fogata para prenderle fuego a aquel pobre anciano. Y allá le grita Statu Quadratus a Policarpo que por favor, para que puedas salvar tu vida, renuncia a Jesucristo. Y Policarpo le respondió: durante 86 años lo he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo yo puedo maldecir a mi rey, a quien me salvó? Y así murió el último de los líderes de la iglesia de Esmirna.
murió de esa manera. Murió creyendo en la palabra de Jesús. Murió creyendo en lo que Jesús le dijo. No temas, no temas. Iglesia del tiempo del fin, no temas. Más fe, menos miedo. Iglesia del tiempo del fin. Dios nos habla en esta mañana y nos manda a crecer en fe, a que tengamos menos miedo. La historia dice, no tema, verso 10, en nada lo que va a padecer. Un presente imperativo. No es que ya pasó, es un padecer continuo. No tema lo que va a padecer, iglesia. Quiero leerle un poco de la historia para que ustedes vean cómo la historia colabora a esta situación. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, está desde el año 31 hasta el año 100. Esmirna está desde el año 100 hasta el año 313. Y después viene la próxima iglesia. Así camina. Así que tenemos, miren bien, los emperadores de ese tiempo. Del año 98 al 117 estaba Trajanos. Del 117 al 138 Adrianos. Y por ahí tenemos a Amalco, a Aurelio. Por ahí tenemos a Decio, a Valerio. Tenemos a Dioclecianos. Y así tenemos diferentes emperadores que fueron en el periodo de la iglesia de Esmirna y fueron torturalmente perseguidos, maltratados y muertos por estos emperadores. Y quiero leerle un poco de lo que la historia dice. El periodo representado por la iglesia de Esmirna puede llamarse históricamente el tiempo de los mártires. Los siglos que han transcurrido desde entonces han sido perfumados con el amor y la consagración de los millares de mártires anónimos que en este periodo fueron fieles a Jesús hasta la muerte. Fieles a Jesús. Los cristianos fueron atacados especialmente en tiempos de hambrunas, terremotos, tormentas y otras catástrofes, pues sus vecinos paganos creían que habían atraído la ira divina sobre todo el país porque se negaban a adorar a sus dioses. ¿Les suena algo extraño esto? ¿Les parece algo aquí? Que ellos decían que lo que estaba pasando era a causa de los cristianos, que los terremotos, los huracanes y los problemas eran causa de ¿quiénes? De los cristianos. Eran causa de ellos. Dice, el cristianismo llegó a ser la víctima o chivo expiatorio y se decidió raer la iglesia posiblemente para salvar el imperio. Esta política descayó con la muerte, estoy dándole un salto a la historia, con la muerte de Decio en el año 251 después de Cristo. Pero surgió Valerio con tiempo después con la muerte
de este cayó nuevamente y fue hasta el reinado de Diocleciano cuando la iglesia se vio frente a otra crisis mayor. Así que la iglesia vivía de crisis en crisis, de crisis en crisis. No salía de una para caer en la otra, y no salía para caer en la otra. Y la iglesia vivía de una crisis en otra crisis. La Biblia habla de 10 días. La Biblia habla de 10 días de persecución. Estos 10 días que menciona acá, tanto pueden ser literales como pueden ser también simbólicos. Pero hubo un rey, un emperador de esto, del año 303 al 313, hubo una persecución masiva en donde fueron muertos todos los cristianos que pudieron alcanzar ese periodo. Ahora bien, con la entrada de Constantino, eso finalizó, porque Constantino agarró y unió el Estado con la iglesia. Constantino era un emperador también sanguinario, pero se dio cuenta de que haciendo la paz con la iglesia le convenía mejor para su imperio, crecía económicamente y hizo un acuerdo con la iglesia. Así que vemos claramente aquí cómo la iglesia empieza a menguar en cuanto a su devoción a Dios. Dice que algunos serían probados por 10 días para ser echados en la cárcel y tendré tribulación, pero sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Iglesia del tiempo del fin, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. No desmaye, no pierda la esperanza, no pierda la fe, mantén la fe viva, mantén la esperanza en Dios. Noten el consejo que se le da a esta iglesia. A la iglesia se le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida eterna. El Señor le estaba asegurando a la iglesia de Esmirna la seguridad de la vida eterna. Eso se le estaba asegurando. ¿Qué es lo que Dios nos asegura a nosotros? La segunda vida eterna. Que tengamos vida eterna. Eso es lo que Dios nos asegura a nosotros. Y es lo que Dios le asegura a esta iglesia del tiempo del fin. Quiero leer algunos puntos más para ir cerrando. Mis hermanos, el grupo se fue. Ellos tienen una hora de salida, así que ellos tuvieron que irse. Tuvieron que irse porque tienen su hora de salida ellos. Quiero leer algunos puntos más sobre esto acá. Miren lo que dice Apocalipsis 2.3. Apocalipsis 2.3, quiero leer lo que menciona aquí sobre este tipo de personas. Tengamos cuidado acá. Apocalipsis 2.13, perdón. Yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás, pero tiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun los días de Antipas, el testigo fiel, que fue muerto. El testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. 3.9, miren lo que dice, hablando sobre el mismo pensamiento. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nosotros vimos en San Juan 8:44 que Jesús le dijo a los fariseos de su tiempo, Jesús le dijo: ¿vuestro padre quién es? Sin embargo, ¿eran qué? Eran principales, líderes. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros hoy en día?
no hagamos el papel de ¿quién? No hagamos el papel del diablo. Dejen que el diablo haga su trabajo. No lo ayude. Conviértase usted en un discípulo de Jesús. Deje el diablo que haga su cosa. Él sabrá lo que tiene que hacer. Leí ahorita, y esto se va a repetir, leí que los cristianos fueron causantes de la desgracia de los terremotos, de los huracanes. Cuando llevaron a Jesús dijeron, es necesario que uno muera y salvemos a todo el imperio. ¿No es así? ¿Qué ustedes creen que va a pasar también entre nosotros? Es necesario que muera, exterminemos a una secta y que salvemos el mundo. ¿No es así? Y que salvemos el mundo. Algo así, para que tengan una idea. Déjenme leerle 2 o 3 citas para ir cerrando. Quiero leer algo. Evento los últimos días, página 11. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de toda clase, tienen atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera en todo elemento terrenal. Y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Las calamidades en la tierra, el mal, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como potentoso presagio, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal, o sea, Satanás, se ajuntan, se coligan, acrecen su fuerza para la crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Nos hallamos en el mismo umbral, a la misma puerta de la crisis de los siglos. En rápida sucesión seguirán unos tras otros los castigos de Dios. Incendios, inundaciones, terremotos, guerra y derramamiento de sangre. Página 26. La corteza de la tierra se rasgará a causa de la erupción de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerá los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas, al obtenerla de sus empleados y grandes posesiones a precio de hambre. Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de toda la cosa está, ¿qué? Cercano. ¿Estamos claros en esto? El fin está, ¿qué? Cerca. Ahora, el fin está cerca. ¿Qué debo yo hacer entonces? ¿Aumentar qué? La fe. ¿Tener qué? Menos miedo. ¿Cómo viene la fe? Entonces, ¿qué debo hacer entonces? Debo aumentar lo que escucho. Debo crecer en el estudio. Debo crecer en obediencia. Debo crecer en el estudio de su palabra. Debo crecer en la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Debo crecer en eso. Para que yo pueda tener fe, necesito crecer. Y el miedo se va. Entonces, cuando vienen los desastres, nosotros crecemos, porque decimos lo que dice la Escritura: cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestro Redentor está a la puerta. ¿Se dan cuenta? En vez de estar asustados, afianzamos nuestra fe en Dios, crecemos en Él y nos mantenemos más fuertes. Quiero leer una solo cita más bíblica y con esto cierro. El libro de San Lucas 21. San Lucas 21. Ahí tenemos 2 citas más.
Perdonen, una más después de esta. San Lucas 21. Miren lo que menciona acá. San Lucas 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, en la tierra angustia de la gente. ¿No eso es lo que está pasando hoy en día? Hay angustia. Oigan lo que sigue diciendo ahora. Confundida a causa del bramido del mar y de las olas. ¿No es lo que está pasando? Las olas, los huracanes, todo esto. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. La gente le echa la culpa al eclipse. La gente le echa la culpa a la madre naturaleza. La gente le echa la culpa a cualquier otra cosa menos a la segunda venida de Cristo. Cristo viene, eso es lo que dice el texto. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Eso es lo que nos dice la Escritura a nosotros. Cierro con este último pensamiento. Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11. Permítanme leerle este otro texto. Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11, y dejarle con esta palabra de consolación. Por cuanto, Apocalipsis 3, 10, por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Próximo pensamiento. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene, para que nadie, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que vengo pronto. Retén lo que tiene. Aumenta en el crecimiento de la fe. Menos miedo. Y crezcamos en el conocimiento de su palabra. Mis hermanos, cuando estas cosas están pasando, la gente dice así: algunos dijeron de esta manera: qué bueno, qué Dios tan bueno, que el huracán no afectó a República Dominicana. ¿Y qué de las otras islas? ¿Y qué de las otras islas? Que arrasó con Dominica, arrasó con Puerto Rico, las Bermudas. Cada vez que nosotros veamos estas cosas, agarre su correa, mujeres y hombres, y apriétese el cinturón de las corazas, apriétese el cinturón del evangelio, apriétese ahí y mire a ver dónde usted está mal, en dónde usted está cojeando, en dónde usted está relajando, en dónde usted tiene el evangelio medio tibio, en donde que yo estoy medio así, para apretarme, para yo dejar ese relajito y empezar ahora a poner firmeza en las cosas espirituales. Eso es lo que Dios nos manda en esta mañana, iglesia. Sé fiel. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A veces la iglesia no quiere escuchar esta cosa. Queremos escuchar otra cosa. A veces no queremos esta cosa. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Consejo. Se me estaba escapando este pensamiento tan bonito que quiero dejarlo con ustedes. Pedro, Santiago y Juan buscaban todas las oportunidades para ponerse en contacto íntimo con el Maestro. Oigan eso. Y su deseo les fue otorgado. De los 12, la relación de ellos con el Maestro fue la más íntima. Juan solo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha, y la obtuvo en ocasión de la primera entrevista junto al Jordán, cuando Andrés había oído
había oído a Jesús, corrió a buscar a su hermano. Juan permaneció quieto, extasiado en la meditación de temas maravillosos. Siguió al Salvador siempre con oídos absortos y ansiosos. Sin embargo, el carácter de Juan no era perfecto, iglesia. No era entusiasta. Y era un bondadoso soñador. Tanto él como sus hermanos recibieron el apodo de los hijos del trueno. Juan era orgulloso, ambicioso, combativo. Pero debajo de todo esto, el Maestro Divino percibió un corazón ardiente, sincero, afectuoso. Jesús reprendió su egoísmo, disfrutó sus ambiciones, probó su fe, pero les reveló que sus almas, les reveló lo que sus almas anhelaba, la belleza de la santidad, su propio amor transformador. He manifestado tu nombre, dijo al Padre, a los hombres del mundo que me diste. Juan anhelaba amor, simpatía y compañía. Se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba de su pecho. Y así como una flor bebe del sol y del rocío, él bebía la luz bebía la luz y la vida divina. Contempló al Salvador con adoración y amor, hasta que la semejanza a Cristo y la comunión con Él llegaron a constituir su único deseo, y su carácter se reflejó en el carácter del Maestro. Amén. La clave para parecernos a Jesús. La clave para parecernos a Jesús es estar ¿qué? Recostado sobre los hombros de Jesús. Pero como Jesús físicamente no está, yo me voy a agarrar de la fe, de su palabra, de la oración y del estudio. Vamos a pedirle a Sandra que tenga esta alabanza. Esta alabanza es la parte final, no hay más alabanza después de esta. Así que vamos a pedirle a Sandra que cante esta alabanza. ¿Finalizo o sigo grabando? Este canto lo conoce todo el mundo, así que pueden sentirse libres de cantar conmigo. Sonidos de viento y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver a los salvados. El Señor entra y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí seremos transformados. Hay gran noticia
se levantarán y todos los que estemos aquí seremos transformados. Hay gran morfina, los cielos se abrirán. Todos. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Y hay gran morfina, los cielos se abrirán. Al cabo al final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, no sé si ustedes quieran unirse conmigo también en esa misión de estar fiel a Jesús hasta la muerte. Amén. Que Él nos dará la corona de la vida eterna. Amén. Que podamos pararnos con seguridad cada día. Que Dios está en control de nuestras vidas. Dios está en control del mundo. Todo lo que va a pasar es porque Dios lo permite que pase. Amén. Así que tengamos confianza, tengamos seguridad en el Dios en el cual hemos creído. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y oremos a nuestro Dios, agradeciéndole porque hemos estado predicando por años. Por años hemos estado predicando que estas cosas han de suceder y están sucediendo. Cristo viene. Yo necesito prepararme. Yo necesito que cuando Él venga me encuentre haciendo así. Amén. Oremos, iglesia. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres el que estaba vivo y murió, pero que también resucitó. Te damos gracias porque tú tomaste las llaves del Hades y ahora la muerte no tiene poder sobre nosotros porque nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas que nosotros tenemos que ser bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando Cristo venga recibirá la corona de la vida eterna. Amén. Gracias, Padre, por esas promesas que están en tu palabra. Amén. Permite, oh Dios, que tu iglesia en esta mañana pueda, oh Dios, aferrarse como anclas a estas promesas bíblicas. Amén. De tal manera, oh Dios, que suenen las olas, que suenen la naturaleza, que suene lo que tenga que sonar, pero mi ancla está anclada en Cristo Jesús. Amén. Padre, aumenta nuestra fe, aumenta el deseo de amarte, aumenta el deseo de estudiar tu palabra, aumenta el deseo de proclamar tu palabra, aumenta el deseo de amar a mis hermanos y permítenos, oh Dios, agarrar de esta iglesia de Esmirna esa cualidad tan buena, la fidelidad a ti, la obediencia a ti, y permite, oh Dios, que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, tanto la iglesia de Esmirna y como millones de mártires murieron, podamos levantarnos con el poder de tu palabra y recibirte en las nubes de los cielos, y así estaremos con Cristo para siempre, jamás. Amén. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias por tu palabra. Es en el nombre de Jesús. Amén. Amén.